espectáculo de la Fórmula 1 nunca se ha limitado a lo que sucede dentro de la pista, sino que parte de la belleza de este deporte siempre se ha encontrado en las innovaciones técnicas de los distintos equipos y las polémicas que inevitablemente arrastran detrás. Y 2025 no está exento de todo esto. Si bien los alerones flexibles y el efecto mini DRS han acaparado buena parte de la atención en los primeros compases de la temporada, hay otro tema que poco a poco ha ido ganando protagonismo a medida que esta ha ido avanzando: los frenos de McLaren, o más bien su refrigeración. Un asunto que ya hemos tocado en vídeos anteriores, pero que esta semana ha estallado definitivamente, así que vamos a repasar tanto las acusaciones de Red Bull, las respuestas de McLaren, la investigación abierta por la FIA en el Gran Premio de Miami y, como no, nuestra parte favorita de todo esto, algunas de las especulaciones más interesantes sobre los frenos de este MCL39, que se ha desmarcado como el coche más dominador de la temporada. Pero antes que nada, bienvenidos a Smooth Operators. No estamos descubriendo nada a nadie si decimos que uno de los puntos fuertes de este McLaren es la gestión de los neumáticos. A una vuelta, el MCL39 se está mostrando como un coche algo más alcanzable por el resto, con Red Bull y Mercedes siendo capaces de robar alguna que otra pole o mostrándose extremadamente próximos a ellos en algunos circuitos. Según el propio jefe del equipo, Andrea Stella, esto se debe a que el coche se vuelve más impredecible en curva cuando es llevado al límite, como sucede en clasificación, algo que hace sufrir especialmente a Lando Norris por su estilo de conducción, pero este sería tema para otro vídeo. Sin embargo, cuando llega la carrera y el foco pasa de buscar el límite en cada vuelta a la gestión del desgaste de los neumáticos, el MCL39 es prácticamente una máquina inalcanzable para el resto. En especial en circuitos de limitación trasera, donde las constantes zonas de tracción tienden a sobrecalentar los neumáticos traseros, como ya vimos en Bahrein, o en carreras en las que las condiciones de temperaturas en pista sean elevadas, como las que se tuvieron en Miami. Ya lo dejó claro Russell precisamente en Miami, que el Mercedes era un coche tan bien competitivo y que a una vuelta podían luchar, pero que la diferencia estaba en que el McLaren era capaz de mantener ese ritmo elevado constantemente en carrera. Evidentemente, esta diferencia en la gestión de los neumáticos ha sido un quebradero de cabeza para el resto de equipos. Bueno, algunos equipos tienen muchos otros quebraderos de cabeza, produciéndose una serie de insinuaciones contra McLaren encabezadas desde el principio, para sorpresa de nadie, por el equipo Red Bull. Ya en el Gran Premio de Australia, Christian Horner dejó clara su preocupación, afirmando que nunca había visto tal superioridad en la gestión de las gomas en ningún equipo. Como si Red Bull nunca hubiese tenido un coche que gestionase las gomas increíblemente bien. En las declaraciones señalaba que normalmente los coches que consiguen calentar tan rápido los neumáticos al inicio de un stint suelen pagarlo después con un mayor desgaste, pero el MCL39 parecía romper esa lógica tanto en condiciones de lluvia como en seco, siendo un monoplaza capaz de meter rápidamente los neumáticos en la ventana de temperatura óptima de trabajo y además gestionar muy bien el sobrecalentamiento. Desde entonces hemos podido asistir a un ir y venir constante de declaraciones cruzadas entre ambos equipos, un tira y afloja que alcanzó su punto álgido tras el Gran Premio de Miami. Fue entonces cuando salió a la luz que Red Bull llevaba tiempo investigando a fondo qué estaba haciendo McLaren para tratar de reproducirlo, y como parte de este análisis obtuvieron de una fuente externa grabaciones del MCL39 durante las paradas en boxes del Gran Premio de Japón realizadas con cámaras termográficas, que son estas cámaras capaces de generar imágenes con mapas de calor e identificar las zonas más frías y las más calientes. De hecho, a algunos os sonará que antes era habitual ver este tipo de cámaras en las retransmisiones, pero se quitaron precisamente porque aportaban información muy valiosa para el resto de equipos. Según los rumores que corren por el paddock, estas imágenes térmicas revelan que ciertas partes de las carcasas de los frenos del McLaren están considerablemente más frías si las comparas con las del resto de los equipos. Y esto, como es lógico, podría tener un impacto directo en la temperatura de los neumáticos, ayudando en su gestión y evitando el temido sobrecalentamiento. Y es aquí donde entra en escena la FIA en esta historia. Tras recibir estas imágenes, el organismo decidió llevar a cabo una investigación detallada tras el Gran Premio de Miami. Pero la conclusión fue clara: sea lo que esté haciendo McLaren, es completamente legal. Pero no solo se limitaron a validar el diseño, sino que desde la propia FIA elogiaron públicamente el trabajo del equipo, calificándolo como un ejemplo de ingeniería inteligente. Unas declaraciones muy similares a las que hizo Toto Wolff cuando le preguntaron sobre el tema. Y a partir de ahí, el asunto se ha vuelto aún más interesante para los aficionados, dando pie a una oleada de especulaciones y teorías en busca de descifrar qué es exactamente lo que están haciendo los de Woking.
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los equipos es cómo disipar el calor extremo que generan los frenos, que pueden superar los 1000 grados en algunas frenadas, sin que ese calor sobrecaliente la carcasa y se transfiera en exceso hacia el exterior, lo cual puede dificultar la gestión de las temperaturas de los neumáticos. Para esto, los equipos principalmente utilizan un flujo de aire que redirigen al interior de la carcasa de los frenos mediante estas entradas de aire situadas en el interior de las ruedas, de las que hablaremos más adelante. Este aire sirve para enfriar por convección tanto los frenos como la carcasa y es posteriormente expulsado a través de conductos de salida. Pero como es habitual en este deporte, los equipos no pueden hacer lo que quieran. Según el artículo 3.13.2 de la normativa actual, la carcasa de los frenos debe ser diseñada como una superficie aerodinámicamente sellada, continua y uniforme. Es decir, así. Sin embargo, se permite a los equipos incorporar pequeños accesos para los sensores que monitorizan los frenos durante las sesiones de libres. Eso sí, estos orificios deben quedar completamente cerrados a partir del sábado. Algunos recordaréis la polémica del año pasado durante el Gran Premio de Austria, donde Red Bull señaló que estos agujeros del McLaren permanecían abiertos aparentemente de cara a la carrera y que esto les estaba ayudando. Por tanto, aunque el reglamento impone restricciones en el diseño exterior de la carcasa, los equipos disponen de mucha más libertad para trabajar en el interior, donde pueden desarrollar soluciones creativas para controlar el flujo de aire y el calor sin infringir la normativa. Por ejemplo, los equipos son libres de decidir la arquitectura de la refrigeración dentro del tambor, trabajando la refrigeración de los frenos y de la carcasa como circuitos independientes o circuitos que están comunicados entre sí. De hecho, es habitual encontrar en un mismo monoplaza soluciones de refrigeración distintas entre el tren delantero y el tren trasero. Por un lado, el sistema de frenado no es exactamente el mismo, ya que en el eje trasero el sistema de recuperación de energía del MGUK contribuye activamente a la frenada, lo que reduce la carga térmica sobre los frenos. En cambio, los frenos delanteros suelen soportar un mayor porcentaje del esfuerzo de frenado, generando así también más calor. Y por otro lado, el uso de la refrigeración también puede variar. En algunos casos se busca evacuar el calor lo más eficientemente posible, mientras que en otros se canaliza parte del aire caliente hacia el exterior para ayudar a los neumáticos a alcanzar su temperatura óptima de rendimiento más rápido. Pero esto depende de cada equipo y de cada normativa. Volviendo a McLaren, ya en los test de pretemporada en Bahrein, el equipo se mostró especialmente precavido tapando el máximo posible la zona de los frenos cuando el coche se encontraba en el pit. Pero para el Gran Premio de Australia ya fue imposible evitar que las fotografías de los frenos del MCL39 fuesen un tema de conversación en el paddock y entre los mortales como nosotros. Y para que nos aclaremos todos, esto se corresponde a los frenos delanteros que irían cubiertos por esta carcasa intermedia con aletas, que iría cubierta a su vez por esta otra carcasa, que es a la que hace referencia la normativa de antes. Para los frenos traseros parece que no montan esta carcasa intermedia, o no he sabido encontrar una fotografía en la que la usen, a diferencia de lo que se ha podido ver en los frenos traseros del Red Bull, que sí que la montan. Por eso decimos que cada sistema de refrigeración de los frenos es de su madre y de su padre. Pero vamos a dejar de momento esta carcasa de lado porque, como dijo Disney una vez, la belleza está en el interior. Y es que mientras la mayoría de equipos opta por dejar parcialmente expuestos los componentes del sistema de freno para producir el intercambio de calor con el flujo de aire, McLaren parece haber optado por una filosofía completamente distinta. Su diseño apuesta por un sellado mucho más agresivo, encapsulando mucho más los elementos mediante fibra de carbono y redistribuyendo el flujo de aire internamente con una serie de canales de aire dirigidos a zonas específicas del sistema. Evidentemente no podemos saber con certeza cómo se comportan estos canales de refrigeración. Aquí nadie es Adrian Newey, que hace análisis de dinámica de fluidos con la mirada, pero me ha parecido interesante esta propuesta que ha publicado el medio The Race. No porque tenga que ser cierta, sino porque ilustra bastante bien el concepto general de esta posible solución, dedicando un flujo de aire interno para refrigerar cada elemento y generando una capa superior de aire que funcione como una envolvente del resto. Además, añadiendo estas carcasas intermedias al diseño, los equipos lo que buscan es generar una especie de cortina de aire frío que también permitiría redirigir el flujo de calor a las zonas que más interesen.
Pero lo dicho antes, la carcasa en sí no es un invento nuevo de McLaren, otros equipos montan este tipo de soluciones, solo que los papaya parecen haber dado con la clave para sacarle un mayor rendimiento. Y como no, en la película entra de nuevo Red Bull asegurando que es imposible conseguir las bajas temperaturas que se veían en las imágenes térmicas utilizando únicamente aire, sugiriendo de nuevo el uso de agua o de algún otro líquido refrigerante, algo que entraría en contra de la normativa actual. Ya el año pasado se abrió esta polémica sobre el uso de agua en las ruedas que explicamos en este otro vídeo, y en ninguna de las inspecciones que ha hecho Pirelli desde entonces se ha encontrado nada. De hecho, en Miami se vio a un Zak Brown burlándose de este tema y a un Andrea Stella que insistía al equipo Red Bull a hacer una acusación formal al respecto ante la FIA si tenían realmente pruebas y sin tantas insinuaciones a la prensa. Como era de esperar, después de estas declaraciones de Red Bull, esto ha dado lugar a más especulaciones sobre qué soluciones podría estar aplicando McLaren como complemento al sofisticado sistema de refrigeración. Y de entre todas, una de las más llamativas y que ha ganado más fuerza ha sido considerar el uso de materiales de cambio de fase, PCM por sus siglas en inglés, para regular la temperatura. Sobre este tema hay un vídeo muy interesante en el canal de B-Sport creado por un ex ingeniero de Fórmula 1 que, de hecho, escribió su tesis precisamente sobre esta tecnología cuando estaba en McLaren, así que ahí se explica con mucho más detalle, pero en resumen, la idea consiste en aprovechar que durante el cambio de estado de estos materiales la temperatura se mantiene constante. Es decir, llega un punto en el cual por estar produciéndose el cambio de fase, al fundirse o solidificarse, absorben o liberan grandes cantidades de energía térmica manteniendo constante su temperatura, que esto es lo que se llama calor latente. Si se utiliza un PCM con una temperatura de cambio de fase ajustada a las condiciones que se buscan y se cubren zonas de la carcasa con él, se podría controlar la cantidad de energía absorbida por la carcasa y estabilizar así la temperatura de los frenos en estas zonas. Así se lograría una gestión térmica más eficiente y además de forma pasiva, ayudando a mantener los neumáticos dentro de su limitado rango óptimo de funcionamiento. Como estaba un poco disfrutón, he hecho esta simulación CFD con 2 placas para visualizar cómo sería este efecto. Y bueno, ponedle un poco de imaginación, por favor. La placa de abajo podría ser la carcasa intermedia liberando calor, la de arriba pues la carcasa externa, y en medio hay aire por el que circula el flujo de calor entre las dos placas. La que no lleva PCM eleva su temperatura sin ningún límite, mientras que la que simula el PCM se mantiene constante a una temperatura, que sería la de cambio de fase, que en este caso la he fijado yo a 100 grados porque me ha dado la gana. Y que nadie se tome esto como algo más allá de una simulación meramente ilustrativa, por favor. Realmente estos PCM son materiales ampliamente utilizados en un montón de aplicaciones relacionadas con la gestión de la temperatura, como por ejemplo en el aislamiento de las baterías eléctricas, y en la Fórmula 1 tampoco es que sean algo nuevo. Sin ir más lejos, los sistemas de refrigeración de los pilotos los llevan. Pero lo innovador de todo esto no sería haber inventado un nuevo material, sino saber hacer funcionar algo tan complejo dentro de un sistema que ya de por sí es sofisticado. Sin embargo, existe un pequeño detalle respecto a su uso actualmente que creo que invalida esta opción. Y es que estarían prohibidos por el propio reglamento. O bueno, no aparecerían como permitidos en medio de toda la sección dedicada a los materiales permitidos en los monoplazas que no os recomiendo leer a no ser que vayáis a montar un Fórmula 1 en casa. Por lo que salvo que McLaren haya encontrado una reinterpretación de la norma bajo la cual se puedan utilizar, la idea en principio estaría descartada. Uno de los principales desafíos para los equipos a la hora de controlar el flujo de aire dentro de los frenos es garantizar que este no se quede estancado en el sistema o, peor aún, que llegue a invertirse provocando una acumulación de calor en el interior de la carcasa. ¿Por qué puede ocurrir esto? Básicamente, para que el aire fluya correctamente a través del sistema de refrigeración, es necesario que la presión en la entrada sea mayor que la presión en la salida. Como no se puede utilizar ningún tipo de bombeo del aire en el interior, esto se consigue principalmente con la orientación de las entradas y salidas de aire, con la entrada de aire evidentemente mirando hacia adelante, que sería la zona de más presión, y la salida mirando hacia atrás, que es la zona de menos presión. Sin embargo, si en algún punto del sistema se produce una sobrepresión inesperada, el flujo de aire puede verse interrumpido o incluso invertido. Y esto fue precisamente lo que le sucedió a la propia McLaren durante los test de pretemporada de 2022, cuando experimentaron lo que describieron como un desequilibrio de presión en el sistema, que provocó que la presión dentro del conducto fuese superior a la presión del flujo que quería entrar. En otras palabras, el aire dentro del sistema no dejaba entrar
entrar más aire. Además, el hecho de rodar detrás de otro monoplaza y por tanto en aire sucio puede alterar el caudal de aire que entra al sistema, afectando también su rendimiento. Y esto es otra razón que podría sumarse a la explicación de por qué McLaren sufre más que otros equipos cuando va en aire sucio. Y aquí es donde entra en juego el sensor accesible a través de los pequeños orificios permitidos en la carcasa. Todo apunta a que se trata de un sensor de presión para monitorizar las condiciones del flujo de aire dentro del sistema de refrigeración, ayudando a prevenir estos bloqueos o inversiones del flujo. Un sensor que otros equipos a simple vista no parecen llevar, aunque basarnos en 4 fotografías para asegurar eso es bastante valiente. Y este tipo de mejoras y evoluciones como el uso de este sensor muestran la realidad de todo esto. Y es que McLaren no se ha sacado de la chistera todo este sistema para 2025, sino que es un trabajo que ha ido evolucionando y mejorando a lo largo de los años. Ya durante los test de pretemporada se vio que el equipo había rediseñado las tomas de aire con respecto a 2024. Ya a lo largo de la temporada, McLaren ha sido el equipo que precisamente más ha actualizado tanto las entradas de aire como las salidas gran premio tras gran premio. Por un lado, buscando optimizar esta diferencia de presiones que asegure el flujo de aire dentro del sistema, y por otro, para presentar un diseño que ayude aerodinámicamente al monoplaza. Porque sea lo que sea que esté sucediendo ahí dentro, tiene un impacto también en lo que sucede fuera. Por ejemplo, estos conductos de entrada con un tamaño optimizado permiten reducir también la resistencia aerodinámica en esta zona. Ya a esto se le suma la llamativa modificación en la geometría de la suspensión delantera pull rod del MCL39. McLaren desplazó hacia abajo y hacia atrás el anclaje de la horquilla superior, un cambio que no solo incrementa el efecto anti-dive y por lo tanto la estabilidad de la plataforma aerodinámica, sino que además contribuye a reducir interferencias en el flujo de aire, optimizando aún más el rendimiento aerodinámico del monoplaza. U otro ejemplo sería el uso de aletines en las salidas de aire de los frenos traseros para modificar el flujo en esta zona y ayudar a cerrar y sellar el difusor. Sí, es cierto que esta buena gestión de los neumáticos, en especial de los traseros, va a convertir a McLaren en candidato indiscutible para la victoria en circuitos de limitación trasera como en Canadá o Mónaco, o circuitos en los que las altas temperaturas y la abrasión de la pista jueguen un papel importante como en Singapur. Pero, como hemos visto antes, en la Fórmula 1 actual todo está llevado al límite y cada elemento está profundamente interconectado, lo que hace imposible atribuir el dominio de un monoplaza a un solo factor. Haber llevado al límite la flexión de los alerones para controlar a voluntad el balance aerodinámico del monoplaza o el trabajo mecánico hecho en las suspensiones que les permite ser de los equipos que más atacan los pianos son otros factores que sitúan a este coche donde está. El complejo diseño de la refrigeración de los frenos desarrollado por McLaren y que ahora se señala que Red Bull puede empezar a incluir en próximos grandes premios probablemente sea una pieza más dentro de un conjunto cuidadosamente afinado, fruto de un enfoque extremo en cada detalle. Ya que bajo la dirección de Rob Marshall como diseñador jefe desde 2024, tras 17 años en las filas de Red Bull, el equipo ha llevado su concepto al límite en búsqueda del máximo rendimiento. Y esto es todo, os invitamos a dejar vuestra opinión en comentarios, suscribiros y un me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos en futuros vídeos.